Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy realizaremos una simulación de audiencia de arbitraje que se dio en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuyo laudo tiene el número 03510, donde se resuelve el conflicto entre el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel contra la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador y Petroecuador en Guayaquil el 20 de junio del 2011. En la presente audiencia actuarán como abogado de Conecel, José Barahona; como abogado de Petroecuador, Juan Ron; como árbitro único, David Zamora; y como secretaria, mi persona, Ana María López. Iniciamos con la simulación. Esta audiencia de arbitraje se sustenta en la normativa de la Ley de Mediación y Arbitraje vigente en el Ecuador, de conformidad con los artículos 11, 12, 15, 16, 22, 27 y 29, pertenecientes a cada uno de los momentos presenciales. En este momento voy a proceder a constatar a cada una de las partes y sus representantes legales si se encuentran presentes en esta audiencia. Por favor, representante legal de la empresa Conecel, manifieste si está presente. Buenas noches, señor árbitro. Soy el doctor José Barahona, representante de la empresa Conecel S.A. Por favor, de igual manera, el representante legal de la empresa Petroecuador, por favor, manifiéstese si está presente. Buenas tardes, señor árbitro. Soy el abogado Juan Manuel Rompáez, representante legal de la empresa Petroecuador, quien comparece en calidad de demandado. Gracias. Con fecha 18 de noviembre del 2010, recibimos una carta del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en el que nos comunica, de conformidad al artículo 16 de la Ley de Mediación y Arbitraje, que se me ha asignado como árbitro único para dirimir esta controversia. Es por eso, entre estas empresas, que es el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador. Con fecha del 22 de noviembre del 2010, me envió al Centro de Arbitraje una carta en donde yo acepté el cargo para poder representar estas partes. Mi nombre es el doctor David Zamora Cova, el cual va a ser el único árbitro para dirimir esta controversia presentada. Las partes aceptaron que la audiencia de la sustentación contempla el artículo 22 de la Ley de Mediación y Arbitraje, dando lugar al 7 de febrero del 2011 a las 19 horas en las instalaciones del centro, con presencia de las partes. Declaro instalado esta audiencia, en la cual denomino a la abogada Ana María que asuma formalmente las funciones de secretaria de este. También, de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Arbitraje, soy competente para conocer esta controversia, y es por eso que, señorita secretaria, tenga la bondad de leer la cláusula arbitral. Buenas noches con los presentes. Claro que sí, señor árbitro. De acuerdo al contrato que suscribieron ambas partes, dentro de la cláusula cuarta nos manifiesta que, mediante el presente convenio arbitral, las partes, el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador y Petroecuador, nos sometemos voluntariamente a la administración del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil para resolver controversias derivadas del contrato, como las concernientes a su ejecución, interpretación e incluso las referentes a ineficacia e invalidez. De la misma manera, en la cláusula quinta manifiesta que el arbitraje al que se someterán sus controversias las partes será de derecho. En su cláusula sexta nos dice que ambas partes se someten en forma voluntaria a las reglas de arbitraje del centro, sus términos y plazos, y el laudo que pronuncia el Tribunal del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil será definitivo e inapelable. En la cláusula séptima nos menciona que las partes se obligan a realizar los actos que sean necesarios para que el arbitraje se desarrolle y se ejecute el laudo arbitral. Por último, en la cláusula octava, nos manifiesta que el tribunal arbitral será integrado por 3 expertos en la materia o a su vez por un árbitro único, uno de los cuales será designado tanto por el demandante, otro por el demandado y el tercero presidirá
El tribunal será designado de mutuo acuerdo por los árbitros designados por las partes. Si en el plazo de 3 días de pronunciada la controversia no se acuerda el nombramiento del tercer integrante del tribunal arbitral, ambas partes convienen que éste sea designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes. Eso es todo, señor árbitro. Muchas gracias, señorita secretaria. En este momento voy a dar paso a cada una de las partes para que manifiesten sus pretensiones. Por favor, parte demandante, pronúnciese acerca de sus pretensiones. Bueno, señor árbitro, nosotros dentro de la demanda presentada declaramos que entre Conecel S.A. y Petroecuador ha existido y existe, de hecho, una relación jurídica contractual de arrendamiento sobre los inmuebles de la propiedad que están ubicados en el edificio de la Previsora en Guayaquil, y estos están descritos dentro de lo que es la carta de intención. Básicamente, en Conecel lo que solicitamos es que se declare que Petroecuador no tiene el derecho de terminar unilateralmente la relación contractual de arrendamiento que tenemos con ellos, como lo pretende según el oficio presentado el 30 de agosto del 2010. Muchas gracias. Parte demandada, por favor, pronúnciese acerca de sus pretensiones en este momento. Gracias, señor árbitro. En cuanto a la fundamentación de la contestación a la demanda, solicitamos el cese de ocupar el local ubicado en la planta baja del edificio Previsora en la ciudad de Guayaquil. Esto debido a que Conecel aduce que la ocupación de dicho local se fundamenta en su calidad de arrendataria, calidad cuyo antecedente es una carta de intención que las partes celebraron con fecha 24 de junio del 2005 y en especial en actos posteriores de la propia empresa. Asimismo, también la carencia del valor legal de la carta de intención suscrita por las partes. Dentro de nuestras pretensiones también alegamos que dentro de nuestra legislación no existe contratación alguna con el nombre que realizaron las partes. Y por último, además, se solicita se analice la falta de legitimidad de personería de quien suscribe dicha carta a nombre de Petrocomercial, hoy Petroecuador. Gracias, señor árbitro. Muy bien, en este momento procederé a que a cada una de las partes manifiesten y actúen de acuerdo a sus pruebas. Por favor, parte demandante, pronúnciese acerca de sus pruebas y también el desarrollo de las mismas. Señor árbitro, como pruebas, nosotros presentamos solamente documentales y dentro de ellas están lo que es la carta de intención suscrita el 24 de junio del 2005 entre Conecel S.A. y Petrocomercial, hoy transformado en Petroecuador. También tenemos el acta del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado el 18 de septiembre del 2009, además de la acta de imposibilidad de acuerdo del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado con fecha 22 de enero del 2010. Y como último tenemos el oficio 0522 TGR LEG 2010 con fecha del 30 de agosto de ese año. Muchas gracias. Parte demandada, por favor, pronúnciese acerca de las pruebas sentadas en este proceso. Claro, señor árbitro. Como prueba documental hemos presentado 6, 2 de las cuales refieren a 2 oficios. El primero con numeración 6472 PCOCR con fecha 2005 del 11 de agosto del 2005 y el oficio 6430 del 2005 con fecha 26 de junio del 2006, los cuales pues, refieren al desalojo por parte de la empresa Conecel, la cual se encuentra ubicada en la planta baja del local del edificio La Previsora, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Como prueba documental también presentamos el acta de imposibilidad de acuerdo del proceso de mediación número
232-2009 SD del 22 de enero del 2010. Asimismo, el oficio sin número del 28 de enero del 2010 firmado por el señor Teodoro Maldonado, apoderado y procurador judicial de Conecel. Y por último, el oficio número 2010-4819 con fecha del 18 de septiembre, firmado por el director regional de la Procuraduría General del Estado. Una vez escuchadas a las partes, procederé en este momento a que se pronuncien dentro de sus alegatos. Por favor, parte mandante, tiene la palabra en este momento. Gracias, señor árbitro. Nosotros, dentro de la demanda que presentamos en junio del 2009, exactamente 4 años después de firmada la carta de intención con Petroecuador, ahora Petroecuador presentó frente al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado una solicitud de mediación a efectos de intentar dar por terminado un conflicto que consistía en regularizar la relación jurídica con la parte actora, es decir, con Conecel, con nosotros. Como resultado a este pedido de mediación, las partes llegamos a un acuerdo, el mismo que se plasmó en un acta de mediación con fecha de 18 de septiembre del 2009, documento en el que consta que Petrocomercial, hoy Petroecuador, declara que había dado y había mantenido arrendamiento desde el 1 de julio del 2005 a los inmuebles ubicados en el mencionado edificio de la previsora y quedaba en aceptación para seguir dándolos en arrendamiento hasta el 31 de diciembre del 2014. Y con esto también se fijaba un nuevo canon de arrendamiento y se rectificaban en las demás condiciones que constaban dentro de la carta de intención. Aparentemente, bajo la necesidad de regularizar el contrato de arrendamiento entre las partes, Petrocomercial, hoy convertido en Petroecuador, solicita al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado una nueva mediación, en donde nosotros como Conecel argumentamos que ya se había dado una mediación anterior y con la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, damos por entendido que los inmuebles de su propiedad era irregular, pues en esta ley se menciona que los arrendatarios deben ser seleccionados mediante un concurso, cosa que no sucedió en ningún momento en este caso. Las partes no lograron mediar esta disputa en el mencionado centro y pues no se llegó a ningún acuerdo dentro de esa mediación. Cabe recalcar, señor árbitro, que iba a haber la existencia de un contrato formal que se iba a firmar a futuro, pero que no se dio debido a que en Petrocomercial, ahora Petroecuador, ha tenido muchos cambios dentro de su administración. Además de que Petroecuador ha facturado mensualmente los cánones de arrendamiento cuyo valor se ha establecido en la carta de intención. Con lo expuesto últimamente, nosotros en Conecel lo único que solicitamos, como ya se lo expuse en las pretensiones, es que se declare que entre Petroecuador y Conecel S.A. ha existido y sigue existiendo una relación contractual de arrendamiento sobre los inmuebles en la propiedad ya antes mencionada, y que estos ya están descritos dentro de lo que es la carta de intención. Además, pedimos de que se declare que dicho arrendamiento se rige por el acuerdo de mediación celebrado el 18 de septiembre del 2009 y por aquellas partes de la carta de intención no modificadas con este acuerdo de mediación. Y por lo tanto, la duración de este contrato de arrendamiento debe ser hasta el 31 de diciembre del 2014. En subsidio a este último, se solicita que se declare el arrendamiento que está gobernado por la carta de intención y por lo tanto su duración tiene que ser hasta el 30 de junio del 2012. Señor árbitro, lo que solicitamos es que declare que Petroecuador no puede romper con esta relación contractual de arrendamiento, no puede darla por terminada de manera unilateral, según lo que el oficio que han presentado con fecha del 30 de agosto del 2010. Muchas gracias.
Bueno, una vez escuchada la parte demandante, vamos a dar la palabra en este momento a la parte demandada para que se pronuncie acerca de sus alegatos. Tiene la palabra, por favor, parte demandada. Gracias, señor árbitro. En cuanto a la fundamentación de la contestación de la demanda, sostenemos que la carta de intención que fue suscrita el 24 de junio del 2005 carece de valor legal. Además, mencionamos que no existe en nuestra legislación una contratación con el nombre con el que hayan suscrito las partes. Y por otra parte, también mencionamos acerca de la legitimidad de personería de quien suscribió dicha carta, a nombre de Petrocomercial. Según la CONECEL, el abogado Alberto Franco Lalama, quien fue la persona que suscribió la carta de intención por Petrocomercial, hoy Petroecuador. Este no estaba facultado para hacerlo, pues de acuerdo con la ley que creó la empresa estatal Petroecuador y sus empresas filiales, un documento como este debió ser suscrito por el vicepresidente de Petrocomercial. Asimismo, admitimos el contrato por servicios del mencionado abogado Franco. Además, aclaramos que entre las tareas para las que fue contratado no estaba el de poder suscribir contratos ni de dar en arrendamiento los bienes de propiedad de las entonces filial de Petrocomercial, por lo que mal puede la llamada carta de intención obligar a la hoy Petroecuador a aceptar que con ese es su arrendataria, ya que quien compareció a la firma del referido documento no tenía la potestad discrecional de hacerlo ni la autorización para proceder de aquella manera. También manifestamos que es evidente que con este se debe exigir que el abogado Alberto Franco debía presentar el documento que lo facultaba para dar en arrendamiento dichos bienes o firmar contratos análogos, ya que por lo elemental, lógica, sentido común y práctica contractual regular, para suscribir un documento como la innovación de dicha carta de intención, debió recurrir al supuesto contratante la acreditación que lo autorice a comparecer como tal, la cual, por cierto, fue olvidada por el abogado Alberto Franco y CONECEL en el referido encabezado de la carta de intención. Es por esto que para Petroecuador, el hecho de que el abogado Alberto Franco no estaba legalmente autorizado para suscribir la carta de intención, no solo vicia este documento, sino que además afecta la cláusula arbitral contenida en este instrumento. Petroecuador en efecto señala que según el artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el cual me permito leer, menciona lo siguiente: para que las instituciones del sector público queden vinculadas a un convenio arbitral, dicho convenio deberá ser firmado por la persona autorizada para contratar a nombre de dicha institución, cosa que según Petroecuador no sucedió en este caso. Finalmente, quisiera concluir que negamos que existió dos mediaciones. Lo que después existió fue una mediación que no llegó a tener resultado esperado, que terminara con la disputa que existía por las declaraciones y hechos en el acta provisional, los cuales carecen de la eficacia jurídica que CONECEL pretende darle. Y por último, negamos finalmente que la ocupación de los inmuebles de propiedad adscritos en la carta de intención suscrito por CONECEL y el abogado Franco esté gobernada por dicho instrumento. Gracias, señor árbitro. Bueno, una vez escuchadas a las partes y realizadas pruebas pertinentes, procederé en este momento a dar algunas consideraciones respecto a este caso antes de dar la resolución. En vista que la disputa que separa a las partes gira sobre la existencia o no de un contrato de arrendamiento, los inmuebles que actualmente ocupa CONECEL, en el oficio previsto, creo necesario comenzar a ubicar a dicho convenio en este espectro de relaciones jurídicas que la administración pública establece. En los particulares, para que luego de pasar a efectos de la llamada carta de intención y en el marco de las posiciones de las partes. También se hace necesario que mencione acerca de la autonomía que tiene Petroecuador, de la ley especial que la rige. Nos habla acerca del arrendamiento de CONECEL, de la carta de intención que es motivo de una controversia dentro de las cuales nos menciona en un primer lugar que a veces cierta carta de atención.
La afirmación que Petroecuador, dando toda validez, ha dicho que este instrumento, pues a su juicio, la figura de la carta de intención no ha sido admitida por nuestra legislación. Como tal, en efecto, en sus excepciones de Petroecuador, afirma que la carta de intención celebrada el 24 de junio del año 2005 carece de valor legal alguno, porque no existe en nuestra legislación una connotación con nombre. Se hace necesario también el mencionar que dentro de las consideraciones podemos decir que la empresa Petroecuador no ha actuado de buena fe en este proceso, debido a que al inicio del mismo ha aceptado que existía una relación contractual. Sin embargo, a la presente fecha lo niega rotundamente. Señorita secretaria, en este momento voy a proceder a dictar resolución. Una vez realizadas las anteriores consideraciones, considero resolver lo siguiente. En primer punto, aceptar la pretensión del consorcio ecuatoriano Telecomunicaciones S.A. en el consta su demanda arbitral en el sentido de declarar sus relaciones con la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador con respecto a su ocupación de los inmuebles de la propiedad de esta última ubicados en declarar dicho arrendamiento está regido por consideraciones y términos acordados en los instrumentos de partes que celebraron en Guayaquil el 24 de junio del año 2005. Y en aquella dieron en llamar carta de intención en consecuencia de las condiciones ahí pactadas, estarán vigentes hasta el 30 de junio del 2002. No tenía derecho a la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador, a declarar unilateralmente terminado dicho arrendamiento. Como segundo punto, negar la pretensión del consorcio ecuatoriano de telecomunicaciones Conecel, que consta en su demanda arbitral en el sentido de que los términos y condiciones pactadas en el instrumento de las partes firmaron el 24 de junio del 2005 y dieron en llamar a la carta de intención fueron reforzados por los acuerdos de las partes llegaron durante el proceso de mediación que tuvo lugar en el año 2019 en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. Como último punto, el disponer que cada parte asuma el pago del costo de este traje de conformidad con lo establecido al reglamento del centro de traje y que cada parte asuma igualmente los costos de los horarios por sus abogados. Muchas gracias.